Una oración. Así que gusto de nuevo estar compartiendo una clase con ustedes, una clase muy interesante que es la apologética, ¿no? Y quiero comenzar, hemos estado hablando bastante, mucho de Primera de Pedro 3:15, ¿no? Y justamente hoy miraba la traducción del lenguaje actual y me gustó mucho como dice, y quiero leérselas, dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Y dije, qué traducción tan exacta de lo que significa la defensa de la fe, estar siempre dispuestos a demostrarle a Cristo por qué nosotros creemos y por qué creemos en sus promesas. Y no nos olvidamos que Dios tiene muchas promesas para todos nosotros, así que vamos a comenzar con una oración declarando la fidelidad y las promesas de Dios y declarando que Dios nos ayude en esta clase a aprender y a entender y a poner las cosas por práctica, ¿no? Que lo que aprendamos nos sirva justamente para eso, para explicarle a la gente el gran amor de Jesús, para ser más eficientes en lo que es, como dice Cruz, ¿no? La preevangelización le llama él, ¿no? Es una defensa donde preevangelizamos a la gente, no nos estamos defendiendo ni estamos abriendo debates en contra de nadie, sino que estamos exponiendo la verdad que nos transformó a nosotros y el amor que fue derramado, ¿no? En la cruz por Cristo, por cada uno de nosotros y al final del día utilizamos la apologética como esa herramienta que nos ayuda a compartir la verdad, el amor y las promesas de Cristo, no solo para nosotros, sino para toda persona que cree, para toda la humanidad, ¿no? Para todo el que se acerca a Dios, ¿no? Así que bueno, ¿por qué no cierras tus ojos un minuto? Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre amado, Señor, gracias, gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se han conectado en esta tarde. Yo los bendigo, bendigo también a los alumnos que por diferentes motivos, Dios, no pueden estar aquí presentes, pero están tomando esta clase y están presentes delante de ti. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor. Sabemos que hay batallas, sabemos que hay luchas, pero sabemos que más poderoso es el que vive y el que está en nosotros. Así que en estos momentos yo declaro tu cuidado, tu protección, tus bendiciones sobre la vida de cada uno de ellos. Yo declaro, Dios, que tú miras con total agrado el corazón de tus siervos y de tus siervas. Yo, Señor, menguo delante de tu presencia, te pido que todo lo que hablemos, todo lo que leamos, Señor, sea inspirado, guiado por tu Espíritu Santo, que tú, Señor, seas nuestro gran maestro hoy y siempre. Así que gracias por permitirnos este tiempo donde nos podemos sentar a tus pies para crecer en nuestra fe y en nuestro conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, ahora sí les voy a compartir mi pantalla. Creo que ya tengo acceso para compartir mi pantalla. Déjenme ir a mi pantalla. Si ven mi pantalla ahí, Sí, déjenme. profe. Ahí estamos. ¿Ahí la ven bien? ¿O ahí se me achicó? ¿Está bien ahí? Se ve un Más. poquito pequeño. A ver, déjame. ¿Ahí Así. la ven mejor? ¿La dejo así? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces la dejamos así. Y en este día, bueno, obviamente vamos a hablar de apologética, ¿no? Y ustedes estuvieron leyendo y estudiando en cuanto al significado de la palabra apologética, que tiene que ver con la defensa. Este término comienza utilizándose en el Nuevo Testamento, es un término que viene del griego. En las cortes de Atenas se decía que cuando alguien presentaba, como hoy en día, ¿no? Vas en una corte, pues llevan a una persona y le presentan las acusaciones. Y en el momento que la persona acusada se le daba un tiempo para presentar, hacer su apología, hacer su defensa. De ahí este término apologética empieza a ser usado y es el término que se usa cuando tú ves en las cartas de Pablo o en el Nuevo Testamento que dice discusión, defensa, es este término de apologética
¿Qué nace ahí? Nace en las cortes, nace presentando defensa delante de una acusación. Y es lo que nosotros vemos y es lo que hemos estado estudiando en cuanto a la apologética, que no es para armar debates, hemos visto, ¿no? Que no es para discusión, que hay que tener, ¿no? Como dice Cruz, una actitud de humillación, de amor, de compasión hacia los que estamos hablando, ¿no? Utilizamos la apologética para ganar nuestros debates, ¿no? Uno de los hermanos, creo que no está conectado él, el pastor Felipe de ahí de Venezuela, en su foro dice algo que me gusta mucho, dice, a veces nosotros queremos, es nuestro ego personal el que nos lleva a los debates. Dice, es nuestro propio ego, queremos ganar las discusiones. Pero cuando vemos la apologética, vemos que está muy lejos de eso, no ganamos discusiones, lo que hacemos es compartir el amor y la verdad de Cristo que ha sido dada para cada uno de nosotros. Y yo quiero darte, en esta semana tú vas a leer, quizás todavía no lo has leído, pero vas a estar muy introducido a los 8 periodos que ocurren en la apologética, ¿sí? Dice que hay 8 periodos, voy a ver si puedo cambiar esto de lugar. Ahí está. Hay 8 periodos desde que comenzamos en el libro de los Hechos la defensa de la fe. ¿Cuándo comienza la defensa de la fe? Comienza después que Jesucristo resucita y asciende al cielo y viene el Pentecostés y se levantan los apóstoles, los discípulos y empiezan a compartir una fe. Empiezan a declarar una fe. Y como toda declaración y como toda verdad, empieza a recibir oposición. Empieza a haber personas que no entienden o que dudan de lo que se está hablando o diciendo, y ahí comienza la apologética, el primer periodo de la apologética, y solo lo vamos a ver muy por arriba porque tú lo vas a leer muy desarrollado y con muchos datos a través de todo el capítulo que presenta Cruz a partir del capítulo 2. Quizás ya lo empezaste a leer, pero si no, vas a ver esto, pero mucho más extenso. Pero yo quiero traértelo como una introducción para que vayamos viendo que en estos más de 2000 años hubo hombres, mujeres, apologistas, que empezaron a levantarse, empezaron a ver cosas dentro de sus sociedades, dentro de sus culturas, empezaron a ver tendencias que quizás cuando empezaron los apóstoles no eran las mismas como las estamos viendo hoy. Y ellos se levantaron en amor a Cristo y en amor a la que la gente necesita a Cristo, a hacer defensa de la fe. Y el primer periodo que existe es el periodo apostólico, primer ciclo, ¿sí? Tiempo del Nuevo Testamento. El Evangelio empieza a expandirse, tú sabes, llega la oposición a los cristianos, llega la diáspora, donde los cristianos, a través de Nerón, que empieza a decir que los cristianos empiezan a hacer cosas en Roma y los empiezan a acusar y los empiezan a categorizar de caníbales y empiezan a ser perseguidos y empieza la diáspora. Ellos empiezan a salir de Jerusalén, permitida por Dios, porque si no, tú sabes, como en los tiempos de hoy, nos hacemos bolitas, llamamos nosotros, ¿no? Nos hacemos un bloquecito ahí y estamos los 20 hermanitos unidos en la iglesia. Ellos no eran diferentes a nosotros, ellos también se estaban quedando ahí, pero llega la diáspora, llega el tiempo de la expansión del evangelio y ellos empiezan a salir, pero también obviamente empieza a haber otros desafíos, empieza la oposición judía. Empieza el rechazo de parte del paganismo a las creencias que los discípulos ahora empiezan luego a compartir con los griegos, con los romanos en la expansión del evangelio, ¿sí? ¿Y quiénes nos representan? Quizás en los primeros tiempos, como aquellos apologistas, aquellos defensores de la fe, obviamente el apóstol Pedro, Pablo, Juan, empiezan a ser los primeros apologistas de toda la era, desde que nació el Evangelio, fueron los primeros ellos, los primeros defensores de la fe. ¿Cuáles eran sus aportes claves? Defender la resurrección. La resurrección de Cristo en el primer siglo fue muy cuestionada.
había muchas teorías que daban vueltas en la gente, había muchos escritos que negaban la resurrección, decían que el cuerpo de Cristo se lo habían robado, que no era verdad, que él había resucitado, y ellos empiezan a corroborar con las pruebas de que Jesús se les presentó y se les presentó a muchas personas, y empiezan ellos a defender la resurrección de Cristo, a hacer alusión al Antiguo Testamento, a textos que corroboraban que el Hijo de Dios iba a dar su vida en la cruz, iba a resucitar para dar nueva vida. Entonces, eso es lo que ellos empiezan en este primer periodo, ¿sí? ¿Y qué utilizan? Utilizan algo fundamental que tú y yo no podemos dejar de utilizar, su testimonio personal de conversión. Dentro de la apología, nuestro testimonio es una verdad. Nosotros yo tengo casi 28 años de ser cristiana. Yo a veces le digo a las personas, ¿tú crees que si yo no creyese en una verdad en Cristo, todavía estaría sentada acá como pastora, ganando la mitad de lo que pudiese ganar en otro trabajo y complicándome la vida porque no creo en una verdad bíblica, en una verdad en Jesucristo? Entonces, ellos empiezan y tu testimonio personal, al igual que fue el de los apóstoles. Mira, y yo no lo encontré ahora, pero tenía un escrito muy lindo, que era una carta escrita en el siglo primero de una persona no cristiana a una autoridad, donde relatan la vida de los cristianos y los relatan mencionándolos como estas personas que están tan llenas de amor, estas personas que se comportan con los demás de una forma tan diferente. Dice la carta, estos son los que se llaman los del camino, porque así denominaban a los cristianos en el primer tiempo, los llamaban los del camino, porque ellos decían que ellos estaban de pasada hasta que viniese Cristo. Ellos son los que defienden a Jesús, dice la carta, un Jesús que según ellos vino, vivió, murió y resucitó. Y hoy vive dentro de ellos. Y es una carta hermosa y es un escrito antiguo por personas no cristianas que demuestra que el testimonio personal de los cristianos del primer tiempo fue algo de impacto. Por eso dice el libro de los Hechos que muchos eran añadidos y muchos creían por el testimonio de ellos. Entonces, el testimonio personal, tuyo, mío, de la iglesia de Jesucristo, siempre es parte de la apología. Ese es el primer periodo. El segundo periodo es el patritisco, que es donde empiezan los padres de la fe. Siglo II, ya al siglo V, los apóstoles obviamente empiezan a fallecer, ya no están, ya pasaron 100, 200 años. Y mientras esto ocurre, se levantan los que llamamos los padres de la fe, ¿sí? Y ellos, la iglesia en estos tiempos es perseguida, sigue siendo perseguida, y hay un gran crecimiento, es la expansión del evangelio, miles se empiezan a convertir. Y también acá empieza el auge de la filosofía griega. Empiezan a levantarse los grandes filósofos, donde después conocemos a Aristóteles, ¿no? Y todos los filósofos griegos tan conocidos por la ciencia, el auge de ellos comienza a través de este ciclo. Y hay representantes claves que fueron los padres de la iglesia, los llamados padres de la iglesia, como Ireneo, Tertuliano, ¿no? Orígenes, Agustín. Ellos fueron los primeros, después de los apóstoles, defensores de nuestra fe. Y en este periodo, ellos defienden la fe como verdadera filosofía. Mira, ya no están ellos defendiendo la resurrección de Cristo, ya la dan por un hecho la resurrección de Cristo. Ahora ellos se encuentran delante de otro dilema. Y esto es muy interesante porque nosotros en nuestra apologética hoy nos vamos a encontrar delante de diferentes dilemas. La palabra de Dios no cambia, la verdad del Evangelio no cambia, pero los desafíos y las conversaciones y los desafíos y las incredulidades y las tendencias religiosas, sociales han ido cambiando. Y ellos tienen que empezar a defenderse en contra de los filósofos y las teorías que estos filósofos traían y empezaban a creer en cuanto a las creencias de los dioses, en cuanto a las creencias de uno mismo, que iban en contra de la verdadera fe. Y ellos empiezan a defender esto. Ahí se empiezan a formar los primeros credos de la iglesia, ¿no? Y la sistematización teológica, se empieza a armar la teología. De la teología
no existía, existían, empieza a armarse y formarse los libros y la teología que empezamos a seguir año tras año hasta el día de hoy. Después de este siglo, ya para el siglo IX, al siglo XIV, XV, viene el periodo de los escolásticos. Este es el auge del estudio. Recuerda, los filósofos ya eran muy preparados. Y claro, dentro de la filosofía hubo muchos filósofos no creyentes, pero después se levantan, como Tomás de Aquino, filósofos creyentes que a través de la filosofía empiezan a defender la fe. En estos siglos ya del 9 al 14 empieza el auge de las universidades y obviamente la filosofía, las tendencias aristotélicas ya son un auge, son un furor, ya son, ¿no?, unas creencias fuertes. Y acá los desafíos principales que enfrentan aquellos que defendían la fe para esta época era integrar la fe y la razón. Responder a las críticas filosóficas. ¿Cómo hacemos entender que Dios no niega la razón? Que Dios habla y la Biblia habla de la mente. Pablo dice, Romanos 12, sometan vuestras mentes, habla de la mente y habla de la fe. Y este es un tema tremendo, porque hasta el día de hoy, y hay un compañero de ustedes, no me acuerdo quién, que en su foro pone como testimonio, yo no creía en Dios, sentía que los que creían en Dios perdían la razón, no tenían, no tenían intelectualismo, no eran intelectuales, no eran inteligentes. ¿Y cuántas veces todavía hoy, mira, ya han pasado casi 10 siglos de esto, y todavía hoy seguimos nosotros luchando y pensando? Yo he viajado a Argentina y yo me convertí a Cristo en los Estados Unidos, así que mi mundo argentino es de inconversos. Y entonces, imagínate, cada vez que voy, estoy como soltándome en la cueva de los leones. Y hay gente difícil, pues los argentinos inconversos son muy difíciles. De clase media, normal, gente de sus trabajos, muchos de ellos profesionales, ¿no? Que ellos varias veces cuestionaban esto. Bueno, es que nosotros vemos la iglesia evangélica y sentimos que solo es para adictos. Y sentimos que la iglesia evangélica solo es para ignorantes. ¡Ah! Qué terrible, ¿no? Qué terrible concepto. Y ahí es donde nosotros nos hemos tenido que sentar y explicarles que la iglesia evangélica, que Cristo, porque la iglesia evangélica nace con el Evangelio, es para toda persona, que las carencias del alma y la necesidad de una conexión con Dios y de volver a Dios es para todas las personas, que no tiene que ver, que los más necesitados a veces son los más sensibles a la voz de Dios, pero eso no significa que todos necesitamos y que todos necesitamos encontrarnos con Dios, pero son las tendencias de decir no, ni voy a una iglesia. No quiero ni pisar la iglesia, porque siento esta iglesia, me van a tratar, y el que dirán, ¿verdad? Me van a tratar como un ignorante. Yo no voy a entrar con esta gente, ¿no? Y entonces nosotros necesitamos reconciliar en los pueblos ese pensamiento que la razón y la fe van unidas, no van separadas, no son contrarias. Y a estas personas les tocó, ahí está Tomás de Aquino, les tocó Anselmo, les tocó levantar defensa de la fe en cuanto al gnosticismo, a las creencias de la superación personal, que ya comienzan con el gnosticismo, a las creencias del arrianismo, que creía que Jesús había sido enviado por Dios, pero que no era Dios, y muchas tendencias que empiezan a negar la fe verdadera. Y ellos se levantan y defienden la verdad de Cristo, que Cristo es Dios, que Cristo es resucitado, que Cristo vino a salvarnos, a darnos vida, que Cristo es el único camino. Ellos empiezan a defender todas nuestras teologías, ¿sí? Y entonces usan argumentos. Aquino empieza a escribir, excelente filósofo y teólogo, que escribe algo que se llama las cinco vías, y las cinco vías no sé si están desarrolladas en tu libro, pero las puedes buscar, si no, demuestran, ¿no? Son firmamentos a nuestra fe. Y luego de esto ya viene la Reforma, siglo XVI al XVII, nos encontramos con Calvino, con Lutero, nace la Iglesia protestante, se separa, empieza una nueva rama, ¿no?, del catolicismo. La Iglesia protestante sale del catolicismo por Martín Lutero, que era un sacerdote, que empieza a ver las cosas que pasaban
dentro de la Iglesia Católica y las creencias de la Iglesia Católica y empieza a ver que hay cosas que no corroboraban con la Biblia y con lo que era Dios y empieza a escribir 94 tesis en contra de la indulgencia y en contra de cosas que no estaba de acuerdo. Y ahí nace la Iglesia protestante, ¿sí? Y él empieza a trabajar en todo esto junto con Calvino y otros que se levantaron también en las mismas épocas en otros países para poder defender. Y su énfasis, el de Lutero, fue defender la escritura. Solo la escritura tiene poder. ¿Por qué? Porque dentro de la religión católica se encontraban creencias que estaban dentro de las doctrinas católicas, pero que no estaban en la Biblia. Y Lutero dice, no, todo lo que es fuera de la Biblia, entonces no es lo que corresponde creer. Y él empieza la defensa de la fe en cuanto a los mandatos y a las ordenanzas de la Biblia, ¿sí? Él defiende la justicia por fe, las críticas, las tradiciones que venían ya, ¿no? Como la indulgencia, pagabas por tu salvación, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que la salvación es por Cristo, y Lutero se para y dice, no, la salvación viene por creer en Jesucristo nuestro Señor, nadie tiene que pagar, es por gracia que la recibimos. Y empieza a escribir y a levantar tesis. La Biblia no la podía leer todo el mundo y él hace la primera traducción de la Biblia al alemán para que toda la gente pudiese tener acceso a leer la Biblia. Y él empieza a ser un apologista, un defensor de su época en cuanto a nuestra fe y marca un periodo. Obviamente, un periodo grandísimo, un periodo de grandes cambios. Después viene el siglo XVI al XVII, el periodo astronómico, ¿no? Y acá ya nos encontramos delante de la revolución científica, la ciencia, ya no son más los filósofos los que tienen el auge. Antes veíamos que los filósofos habían tomado todo el auge, Aristócrates, Platón, todos ellos empiezan a tomar mucho auge, todas las filosofías, pero ahora, en este periodo, empieza a tomar auge y fuerza la ciencia. ¿Y qué pasa con esto? Que se empieza a desprender la ciencia de la fe. Y la gente empieza a creer en la ciencia y no cree en la fe. Y entonces se levantan personas como Galileo y como Jonanes, que empiezan a decir, no, 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 la ciencia no niega la fe. Y su apología y la defensa de la fe empiezan a demostrar que la fe y la ciencia no son contradictorias, reconcilian la fe y la ciencia, ¿no? Una visión de un universo ordenado creado por Dios. Hasta el día de hoy vemos que hay personas que dicen, bueno, la ciencia no creen en la medicina, no, pues tengo fe porque me enfermo, pero nosotros entendemos que, y ellos en estos momentos empiezan a reconciliar la ciencia y la fe. No tiene nada que ver los médicos. Dios es padre de toda ciencia, inspira a médicos, a ciencias, la psicología, sin quitar el poder de la fe. Que yo vaya a un médico no niega mi fe, ni niega mi creencia en que Cristo es mi Señor y es sanador y es el Todopoderoso y que me puede sanar, ya sea de una forma milagrosa o ya sea de una forma médica. Y ellos empiezan a reconciliar y cosas que todavía hasta hoy día nosotros vemos dilemas dentro de la iglesia en cuanto creemos en la ciencia y cuánto la podemos unir a nuestra fe. Mira, yo dirijo las pastoras de la Iglesia Cuadrangular. Yo pertenezco a la Iglesia Cuadrangular acá en Estados Unidos y soy la líder regional de mujeres de mi área aquí en Colorado. Y hace 2 semanas atrás estuve con una pastora de mi región, que debe tener ella unos 40 años, tiene varios niños. Su hijo menor, de casi 4 años, fue diagnosticado con autismo. Y esto, bueno, obviamente es una gran situación en la vida de ellos y de la criatura, ¿no? Pero ella estaba totalmente quebrada, porque gente de su iglesia le dice que lo que pasa es que ustedes no oran, ustedes no tienen fe, porque no podemos conciliar las ciencias, los problemas físicos. El autismo es un trastorno que ocurre en el cerebro, donde esas personas procesan las cosas de forma muy diferente. Y ella se sentía mal, por destrozada,
Dice, pero la gente no entiende que yo no puedo ir en contra de lo que Dios me mandó. Y yo oro y tengo fe y creo que Dios va a sacar a mi hijo adelante con el autismo y todo. Pero ahí es donde vienen estos dilemas de, bueno, si tenemos fe, ¿por qué no podemos creer en la ciencia? O si creemos en la ciencia, entonces no creemos en Dios. Personas por las que queremos orar, que por ahí tienen un cáncer. Y dicen, no, 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 yo con ir al médico estoy bien, que Dios que me va a sacar el cáncer. A mí me ha pasado gente inconversa. No, está bien. Yo le digo, yo veo que no creen que Dios puede ir más allá de la ciencia y empieza a haber todo este tipo de dilemas que se encuentran ya en el siglo XVI, XVII. Después viene ya el siglo XVIII, el siglo XIX, que es el periodo ilustrado, ¿no? Que es el auge de la razón. La filosofía es muy linda y se arman muchas teorías y salen muchas cosas. Luego viene la ciencia que todo quiere comprobar, pero después viene la razón humana, el deísmo, el escepticismo. No, bueno, todo no pasa. Por creer las cosas no van a cambiar. Porque creas que Dios provee, no te va a pagar los biles, dicen aquí, no te va a pagar tus necesidades. Empieza el periodo de la razón. No, ¿cómo voy a creer en un Jesús que vivió hace 2000 años? La Biblia la puede haber escrito un hombre. ¿Quién dice que esas cosas? La era de la razón, del pensamiento que domina al hombre, el intelecto que domina al hombre. No, bueno, los estudios no demuestran eso. ¿Por qué tenemos que creer en eso? Pues alguien también en el foro decía, bueno, creo que está en el libro la pregunta, por qué muchos jóvenes cuando llegan a los colleges, a las universidades, abandonan su fe? Mm, ¿Por qué la razón ahí los domina? ¿Será que no hemos dominado bien espiritualmente a sus jóvenes desde que eran niños? Quizás el problema está en que no hemos defendido bien la fe con nuestras generaciones mismas. Y todo esto empieza a ocurrir en estos siglos, el siglo donde la razón toma un auge, la autosuperación, ¿no? El tú todo lo puedes. Aquí comienzan todas esas tendencias, ¿no? Tú puedes ser quien quieres ser, tú puedes llegar a donde tú quieres llegar, tú no necesitas nada, tú no necesitas a nadie, no hay Dios que te pueda cambiar la vida. Todas las tendencias humanísticas de que nosotros tenemos el poder para hacerlo todo. La razón humana, si no lo entiendo, si no pasa por mis pensamientos, entonces no lo creo. Si no me lo demuestran, tú ahora has encontrado personas que dicen, ah, bueno, a mí si no me demuestran, yo no creo. ¿No? Y Jesús dijo que no hay peores ciegos que los que no quieren ver, y tú puedes demostrarle a la gente que Dios es real. Yo te puedo demostrar sanidades físicas que Dios me ha hecho que no tienen explicaciones médicas. Mas, sin embargo, algunas personas en su razonamiento dicen no, lo quieren explicar de otra manera. Y acá comienza todo este periodo, ¿no? Donde nos encontramos con críticas a lo sobrenatural. La gente no quiere creer en el poder sobrenatural de Dios, el rechazo a los milagros. ¿Por qué? Porque todo pasa por la razón y porque hay una parte, obviamente, en nuestra apologética que tiene que ver con creer en un Dios sobrenatural, en un Espíritu Santo sobrenatural que hace maravillas, que hace milagros. Y mucha gente no puede, su razón no le permite creer en esto. Entonces se levantan apologistas que empiezan a defender la fe diciendo, no, 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 aunque tú quieras dominar con la razón, mira, Dios no se opone a la razón, Dios no es ilógico. Dios tiene mucha lógica, tiene mucho orden. La Biblia tiene una gran coherencia histórica, ¿no? Y empiezan a demostrar que la verdad del Evangelio no va en contra de la razón humana, ¿sí? Y entonces ahí empieza la defensa histórica de Jesús, la apologética cultural, crítica al liberalismo teológico, empieza a verse el liberalismo teológico dentro de la teología, muchas creencias que ya no reafirmaban la verdad de Jesús. Y desde ahí ya llegamos a los ciclos del moderno y el contemporáneo, siglo XIX al siglo XX, donde empiezan las críticas bíblicas. La Biblia empieza a ser cuestionada por teólogos ateos,
por personas que escriben y escriben en contra de las verdades bíblicas. Empieza el positivismo, sigue el auge del positivismo, de la razón, de que si yo todo lo creo se logra, de que hay que ser positivo, que sos negativo. Empieza el auge del materialismo. ¿No? Yo cuanto más tengo, más valgo. Ahí en estos siglos empieza la gente a afanarse por lo material. Y traemos estas filosofías dentro de nuestras propias iglesias, dentro de nuestra propia teología, y se levantan apologistas a decir, no, no, Dios no es el Dios de la prosperidad como se está predicando. Dios es el Dios de la provisión. Es diferente el contexto de prosperidad que se maneja en muchos lados. No, no, que si tú estás con Cristo tú vas a ser próspero. Yo veo en Jesús viviendo de una forma, es más, bastante sencilla y humilde. Entonces empiezan a surgir a través del secularismo, del materialismo, tendencias que van en contra de la fe y de la verdad de la fe. Y ahí es donde se levanta C.S. Lewis y se levanta Karl Barth, un excelente teólogo, y ellos empiezan a hacer defensa de la fe, ¿no? La defensa de la fe, inclusive la teología hacia el oprimido, hacia el sufriente, la teología de la liberación, empiezan a surgir como respuesta a estas tendencias que se empiezan a vivir, que empiezan a atacar la verdadera fe, ¿no? Y es la defensa histórica de Jesús contra la cultura, la crítica al liberalismo en el contemporaneismo. Lo contemporáneo, llegamos a hoy día. ¿Y qué vemos hoy en día? Vemos un pluralismo religioso. Mira cómo cada periodo ha ido marcando la fe y el camino de la fe, pero Dios ha sido cuidadoso. ¿Cuántos decimos amén? Y ha levantado hombres que han hablado a favor de la fe verdadera. Y cuando se levantaban tendencias en contra, Dios levantaba personas para volver hacia la verdad bíblica. Dios no cambia, jamás cambió. La verdad del Evangelio, la verdad de Cristo es una desde siempre y desde el primer siglo hasta ahora, Dios sigue manejando y guardando su verdad. Y se han ido levantando diferentes. Hoy vivimos en el pluralismo religioso. ¿Qué es el pluralismo religioso? Tú vas a escuchar, bueno, todos creemos en Dios. Bueno, lo importante es creer en Dios. Yo siempre les digo a mis hijas, mira, hay una gran diferencia cuando tú hablas a las personas de Dios o hablas de Jesucristo. Tú lo puedes comprobar con gente no cristiana. Tú hablas de Dios, todos hablamos de Dios. Porque en Dios, con el nombre Dios, tú puedes hablar del Dios de diferentes Dios, puedes hablar de dioses, puedes hablar de las religiones, del budaísmo, puedes hablar de diferentes dioses. Pero cuando tú nombras a Jesucristo, tú estás nombrando al único, el único que fue llamado Hijo de Dios. Nadie más se llamó Hijo de Dios, solo Jesucristo. Entonces, cuando tú nombras el nombre de Jesucristo, la gente, "Ah, bueno, ¿no?" La gente se queda. Por eso es importante y por eso la apologética nace a partir de la resurrección de Cristo y a partir de los apóstoles, porque en realidad lo que defienden es la fe cristiana, defienden el nombre de Jesús, defienden la verdad bíblica en cuanto a quién es Jesús. Y la gran oposición de todos los periodos ha sido en contra del nombre de Jesús. La gran oposición hasta hoy en día no es a nombrar a Dios, no es a que la gente vaya a una iglesia, no es a la religión, es al nombre de Jesús. Por eso la apología sigue siendo, tú y yo somos apologistas de este siglo, porque seguimos defendiendo, tú eres un apologista, tú sigues defendiendo la fe en Cristo Jesús, sigues defendiendo la creencia de que Jesús es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios que se levantó entre los muertos, que resucitó y es el único camino y verdad y vida hacia el Padre. Seguimos defendiendo nuestra fe. Todos estos periodos pelearon, lucharon a su manera, sacaron sus verdades, tuvieron que levantar argumentos para defender la verdad del Evangelio de Cristo, ¿sí? Encontramos dentro de la posmodernidad grandes apologistas, escritores
como Zacarías Allen, Magdalene Samuel Escobar y René Escobar escriben excelentemente bien, yo he leído de ellos, ellos escriben mucho en cuanto a la evangelización con misión social, dicen que no hay evangelización ni apologética si no tenemos un rol social, porque Dios siempre ha cuidado a las comunidades, ha cuidado al oprimido, ha cuidado, ha defendido al que está siendo despreciado o oprimido, y ellos creen y levantan en su apología la defensa de la fe, que no se cierra en un imperialismo, no se cierra en un grupo determinado ni jerárquico, sino que es llevar el evangelio hacia las ciudades y hacia la sociedad, ¿sí? Es una apología ya integral, que es racional, es espiritual, es ética, es social, que cumple una misión integral, ¿sí? Donde empiezas a ver ahora como para todo, ahora hay más libertad, es parte de la posmodernidad. Bueno, cada cual puede vivir como quiere, cada cual tiene derecho a expresión. Entonces, dentro de ese derecho de expresión se dan más los debates también, ¿no? Hoy en día, cada cual, tú te encuentras con las personas y cada cual defiende su posición y dice, bueno, mientras a mí me haga bien, mientras yo creo, tú crees en lo que tú quieras. Pero no es una verdad, porque cuando tú nombras el nombre de Jesús, la gente se siente incómoda. Prueba eso delante de una conversación conmigo. Yo tengo una peluquera, ella viene de los Testigos de Jehová, Jenny. Nosotras nos llevamos muy bien, charlamos mucho y mientras nombramos a Dios, las conversaciones van bien. Cuando yo le nombro a Jesucristo, ella me cambia de tema porque el poder está en el nombre de Jesús. Y es la fe que más es atacada. Pero esa es nuestra defensa, ¿verdad? Yo no la ataco nunca a ella, ni la ataco con su religión, aunque ella vive muy alejada de su religión y muy dañada por su religión. Pero cuando yo le nombro a Jesús y le nombro el amor a Jesús, y un día le hablé de la dignidad que Jesús trajo a las mujeres, ella se queda así y me cambia el tema, se incomoda. Hay algo en el nombre de Jesús que incomoda al no creyente. Y ahí es donde nosotros con amor y con ternura, como hablábamos, necesitamos presentar defensa. Y estos 8 periodos obviamente los vas a estudiar de una forma extraordinaria y mucho mejor explicados y extendidos dentro de tu libro de texto. Pero ¿por qué yo los quise poner y traerlos para comenzar? Porque yo quiero que notemos cómo era la apologética en cada periodo. Y que tú te mires y pienses en este periodo, ¿cuál es la defensa de la fe? Tengo que defender la fe en Jesucristo. Pero ¿qué es lo que esta sociedad? Sí, hay pluralismo, pero mira, esta sociedad está muy confundida. Y nosotros, yo siempre digo, Jesús dijo algo muy importante, la iglesia es la luz, ustedes, dijo, nosotros somos la iglesia, los creyentes, van a ser la luz de este mundo. Son la luz, y una luz prendida, dijo él, en una ciudad no se puede apagar. Esa es nuestra defensa de la fe. Nuestra defensa hoy tiene que ser cómo vamos a hacer luz. ¿Qué cosas están tan mal en este mundo que voy a defender la fe en Jesucristo, trayendo luz a este mundo? Tú y yo tenemos que traer luz a este mundo. Los apologistas estas de todos los periodos se levantaron cuando vieron una crisis. Se levantaron cuando vieron que se estaban predicando y se estaban diciendo y se estaban haciendo cosas que iban en contra del Evangelio de Jesucristo. En cada periodo ellos se levantaron cuando no se estaba creyendo en la resurrección, empezaron a hablar de la resurrección, cuando se estaban trayendo falsas doctrinas, herejías, noticismo, aún dentro de la iglesia se levantaron y empezaron a hablar las verdades de Dios. Y hoy, ¿qué nos toca a nosotros como apologistas defender? ¿Cuáles son las creencias que se están metiendo aún dentro de la iglesia, que están yendo en contra de las verdades del Evangelio? Y yo puse acá mis puntos de interés. La apologética no es nueva, como hemos visto desde el primer siglo. Estamos en el siglo XXI. Estamos dentro de la apologética. Desde los apóstoles hasta hoy, siempre ha habido necesidad de dar razones de la fe, como dice Pedro. La defensa de la fe se adapta al contexto cultural de cada época. Nuestra defensa de la fe, nuestra apología, no es la misma del primer siglo, pero sigue defendiendo las mismas verdades. Lo que cambia es la cultura, lo que cambia es la sociedad, lo que cambia son las tendencias de este mundo, pero nosotros seguimos defendiendo las mismas verdades.
Cada periodo refleja un desafío diferente. Los apóstoles defendieron la resurrección. Los padres de la iglesia lucharon contra las herejías que se empezaron a predicar en la misma iglesia. Los escolásticos, el razonamiento filosófico que venía en contra de las creencias de la fe. Los reformadores defendieron las verdades de las escrituras. En la modernidad y la actualidad, la batalla es contra el escepticismo y el relativismo que vivimos. Dentro de la iglesia tenemos un gran relativismo. Bueno, si puedo voy al retiro, si no puedo no voy. ¿Me ayudás a servir en el Ministerio de Niños? Bueno, yo hablo Iglesia Hispana dentro de los Estados Unidos, Denver, Colorado. Es toda mi experiencia de más de 15 años. Quizás en otros lados la cosa es, pero hay mucho relativismo, no creo que sea diferente en nuestros países. La gente no está comprometida. ¿Cómo vamos a defender una verdad bíblica si nosotros no estamos creyendo 100% en esa verdad bíblica? Mira, los apóstoles del primer siglo eran los que dejaban todo, eran los que iban por el camino, eran los que estaban continuamente en oración, continuamente compartiendo sus... ¿Por qué? Porque tenían una verdad muy fuerte de que Cristo volvía por ellos, tenían una verdad muy fuerte en la resurrección de Cristo. Pero hoy la iglesia vive dentro de un escepticismo. Sí, hacemos un llamado. Yo soy de las que creo que se puede orar por la gente para que Dios la sane. Y hacemos llamados por sanidad y hay gente enferma que no pasa. Y yo me deslumbro porque nuestra fe nos enseña que Cristo cargó nuestras enfermedades en la cruz, que por sus llagas fuimos sanados. Y no niego la ciencia. Yo voy al doctor y creo al médico, pero cuando hay un llamado por sanidad y estoy enferma, yo paso a ver si ese es el momento de Dios y el poder de Dios se quiere glorificar. Pero hay un relativismo. Creo en Dios, voy a la iglesia, pero no creo del todo. Creo estar un poco acá y creo estar un poco en el mundo. Creo que Dios es mi proveedor, pero si el domingo tengo que ir a trabajar, entonces primero pongo el trabajo. Es un relativismo, porque si no, tendríamos convicciones mucho más claras de lo que nosotros realmente creemos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque los cambios y los valores que se están viendo en nuestra fe están afectando no solo a la iglesia de hoy, está afectando a nuestras generaciones. Dicen que en Estados Unidos la cantidad de jóvenes creyentes de Dios de edad de secundaria, de high school, o sea, de 13 a 17 años, es un 3%. Un 3 solo el 1,5% de ellos asiste a una iglesia. El 3% cree que existe un Dios. Así que de 100 jóvenes entre 13 a 17 años, tú nada más tienes 3 que creen en Dios. Y tienes entre uno y 2 que asisten a una iglesia. Mira qué decadencia. Ahora, ¿eso a qué se debe? Se debe a la generación de padres. Ellos vienen heredando la falta de fe que nosotros tenemos, que la iglesia tiene, el relativismo, el secularismo que entró a la iglesia, que no nos ha hecho firmes, convincentes en nuestras creencias. Luego dice, la apologética integra la fe y la razón, aunque algunos periodos enfatizan la lógica, ¿sí? Otros la fe, como el apostólico. En realidad, la apologética siempre busca unir la mente y el corazón. Nosotros en la apologética siempre unimos la mente y el corazón. La ciencia y la fe no son enemigas, algo que sacamos de los periodos que se vivieron. El periodo astronómico recuerda que la creación revela a Dios. La apologética nos ayuda a mostrar que la fe cristiana puede dialogar con los descubrimientos científicos. La Biblia sigue siendo el centro. La Biblia ha sido el libro más veraz y más leído de miles de años. A lo largo de la historia, la escritura ha sido el fundamento de la defensa cristiana. La fe viene por el oír, como dijo el apóstol Pablo en Romanos, y por oír la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos la convicción de estudiar la palabra de Dios. No podemos presentar defensa a nuestra fe si no conocemos la palabra de Dios. Entonces, el testimonio personal es parte de la apologética. No solo se trata de argumentos, sino de vivir nosotros también lo que creemos. Un estilo de vida coherente refuerza cualquier razonamiento. Tú y yo tenemos que vivir
como nosotros creemos. Qué pena que a veces la gente ve la vida de nosotros los cristianos. Mira, yo tengo una hija de 22 años. Ella estudió en el college Worship, música de alabanza. Se graduó este año y ahora está sacando una maestría en el estado de California, en una universidad muy grande de California que no es cristiana, es secular. Y qué pena me da a mí escuchar de mi hija que dice, ¿sabes qué, mami? La verdad que acá en esta universidad la gente es mucho más amable y amigable que cuando iba a la otra universidad. Ah, a mí me duele el corazón, porque tú imagínate, a veces los cristianos somos menos buenos, menos amigables, menos respetuosos, menos compasivos, menos humildes que los que, ¿cómo puede ser? ¿Cómo defendemos nuestra fe? Si nuestra fe se basa en nuestro amor, en nuestra adoración, en nuestro carácter formado por Cristo. Y luego tenemos chicos cristianos. Mi hija, gracias a Dios, ella está fuerte en su fe, ella sirve dentro de una iglesia en California como parte de la alabanza, pero tenemos chicos que van a veces a lugares donde los maestros, los demás alumnos son cristianos. Y sin embargo, en esa universidad había un pastor de jóvenes, jamás se acercó a decirle a mi hija, ¿cómo estás? Mi hija venía de otro estado, sola, no conocía a nadie, nada. Mira cómo los alejamos. Nosotros, al defender nuestra fe, tenemos que usar nuestra vida como testimonio de amor, que el resultado debería ser que los jóvenes o que los que van a una universidad cristiana, sean cristianos o no, digan, la verdad que acá me tratan con un amor, a mí me cuidan con un amor que yo no lo vi en otro lado. Esa debería ser nuestra de parte de nuestra defensa de la fe, nuestro testimonio, nuestra forma de vida. Hoy más que nunca necesitamos una apologética integral. En un mundo pluralismo, la defensa de la fe debe ser racional, espiritual, ética y social, que lo vamos a ver desglosado para nuestra segunda clase, mostrando que el Evangelio transforma tanto al individuo como a la comunidad. Recuerda, Cristo dijo, ustedes son la luz de esta ciudad y una luz no se puede apagar. Nuestra apología nos tiene que llevar a transformar no solo la iglesia, a transformar nuestras comunidades. Esa es la prueba de nuestra fe, que nos amamos los unos a los otros y que somos capaces de amar a una comunidad, amarla de verdad, sin interés. Yo tengo mi grupo de jóvenes, empezaron hace unas semanas a ir a un asilo de ancianos. Dios les puso a ellos. Ellos no quisieron salir a alcanzar jóvenes, quisieron ir a un lugar de ancianos. Y Dios hizo unas cosas tremendas y ellos están súper felices y quieren juntar dinero y quieren ayudar porque aunque tú no lo creas, en Estados Unidos hay ancianos muy pobres que no viven en las mejores condiciones. A veces pensamos que porque es los Estados Unidos eso no pasa, pero sí pasa. Y yo hablaba con Abril, que es una de las líderes de jóvenes, mi hija está súper bien. Nosotros llevamos el amor de Cristo, somos luz. No importa, esos ancianitos nunca van a llegar a nuestra iglesia, pero nosotros no salimos a llevar nuestra fe para que vengan a la iglesia, salimos a llevarla porque creemos en el amor de Dios y que Dios ama a esos ancianitos tanto como nos ama a nosotros. Así que les dije, le dije yo, dale, dale para adelante, seguí con lo que están haciendo. Ustedes cuentan con mi apoyo 100%. Y así debemos ser luz. Problema que nosotros en nuestras creencias muchas veces, como decía este pastor, caemos en nuestro ego y pensamos que todo tiene que ver con el ministerio, con la iglesia donde estoy, pero en realidad la misión de Dios, la misión del Evangelio es ir más allá. Esa es una apologética integral que me preocupa la sociedad, me preocupa la ética, me preocupan otros, aunque no traigan ningún favor ni beneficio ni a mi ministerio, ni a mi propia vida, ¿sí? Y bueno, como que ya hablé mucho, yo me embalo y hablo una hora sin parar. Soy bastante habladora, por si no se dieron cuenta o algunos no me conocen todavía. Pero quiero que hablemos un ratito, y que me comentes qué piensas de todo esto, qué piensas tú de lo que hemos hablado. Ahí yo puse una o dos preguntas de reflexión, pero quiero escucharte. ¿Qué piensas cuando miras la apologética de los 8 periodos que han transcurrido? Miras los desafíos y te miras hoy como parte de la iglesia de Jesucristo, como una defensora de la fe, un defensor de la fe. ¿Qué piensas? A ver, ¿quién se anima a hablar? Dale, linda. Mayuli.
Sí, profe, compañeros. Sí quería comentar eso que están mencionando, profe, sobre el tema de que a la iglesia le preocupe la sociedad. Ujú, Sí, no solamente la iglesia para la iglesia, ujú, sino que la iglesia esté interesada en la comunidad. ujú, Entonces, ahí es donde realmente podemos hacer esa defensa de la fe racional, espiritual, ética y social. O sea, ujú, esa apologética integrada, ¿verdad? En la que de pronto equivocadamente la entendimos al principio como que ujú, era solamente pues hablar de la fe, la salvación, el ujú, evangelio, pero no nos preocupamos por otros aspectos, ¿cierto? Que ujú, también son necesarios y que Jesús lo hizo. ujú, El Señor multiplicó panes y peces, ujú, sanó leprosos, ujú, libertó endemoniados, o sea, hizo un sinnúmero de cosas que ahí está el ejemplo clarísimo ujú, de lo que nosotros, de lo que es el Evangelio en sí, ujú, es la realidad del Evangelio. ujú, sin duda. ¿Dónde pasó más tiempo Jesús? ¿En las calles o en la sinagoga? En las calles definitivamente, claro, Ujú, y por eso le decían, no, pero es que su maestro es un comilón y bebedor, ujú, pero porque el Señor se rozaba todo el tiempo ujú, con las personas en todos los contextos, o sea, ujú, en fiestas, en reuniones, en el monte, en las ujú. barcas, ¿verdad? En el mar. Entonces, no había límite para el Señor, de verdad, para llegar Exacto. a las personas y a sus necesidades. Ujú, claro. Sin dejar, Jesús es un excelente conocedor de la palabra, ¿no? Conocía muy bien el Antiguo Testamento, era un gran estudioso. Jesús había estudiado mucho la palabra. O sea, no quiere decir que por eso iba a la sinagoga, ¿no? Hay textos que muestran que Jesús iba a la sinagoga como el resto de los judíos. No quiere decir que está mal ir a la iglesia, que está mal prepararse. Servimos dentro de la iglesia y la iglesia tiene un gran lugar como comunidad de fe, tiene un gran lugar como cuerpo de Cristo, pero también necesitamos entender nuestro rol fuera de la iglesia, necesitamos las calles, necesitamos los púlpitos fuera de los templos, de los santuarios, y que sean púlpitos vivos en medio de la calle, porque así es como demostramos la fe, porque volvemos al mismo concepto. La apologética no se hizo para ganar debates. La apologética se hizo como un medio de alcance hacia las personas que estaban empezando a vivir o viviendo doctrinas equivocadas. Al final del día, en todos los periodos se levantaron por amor para decirle, mira, el escepticismo está mal, mira, la filosofía no te conduce a la vida eterna. Se levantaron por amor para defender la verdad de Cristo, porque creían en Cristo, creían en la resurrección, creían que Jesús era la única verdad. Y cuando no dejamos de creer en eso, nos vamos a seguir levantando como sea en nuestro periodo para decir, no, Cristo es la verdad, nadie te ama como te ama Jesús, nadie puede perdonar tus pecados si no es a través de la sangre de Cristo, para que la gente vuelva y pueda encontrarse con Jesús. Cada apologista se levantó por amor, no se levantaron por contienda a ver si sabían más que Aristóteles o que otros, se levantaron y defendieron una fe para que la gente pueda seguir conociendo la verdad. Y nosotros hoy tenemos esa responsabilidad, que la gente que no conoce pueda seguir conociendo la verdad. Nuestra apología tiene que llevarnos a demostrar la verdad del Evangelio, como lo hicieron todas estas personas en diferentes periodos, con diferentes dilemas, diferentes situaciones culturales, sociales, diferentes interrogantes, pero todos se levantaron por lo mismo, por amor a que la gente conozca la verdad. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más ahí que quiera hablar? Buenas noches, Ujú. profe. Dios la Sí, dime. bendiga. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo han estado? Bien. No, usted tiene mucha razón. Hoy en día es súper, súper importante que salgamos a predicar la fe, la verdad en la calle. Ujú, Porque si vamos a la realidad, los de la iglesia, entre comillas, ya todos estamos salvos. ujú, claro. Pero hay que salir es Ujú, allá afuera, que es donde están los perdidos, los enfermos, los ujú, encadenados, y rescatarlos y traerlos a los pies del Señor. así es. Pero no lo estamos haciendo mucho. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que la iglesia está muy centrada en la propia iglesia? O no estamos entendiendo, yo creo que a veces no es falta de amor, ¿eh? Pero creo que no estamos entendiendo el momento que vivimos. Y tú miras estos periodos y te das cuenta que cada apologista entendió su tiempo
El que tuvo que defenderse de las filosofías no fue a defender la razón, fue a defenderse en contra, porque era lo que pasaba en esos momentos. Creo que nosotros como iglesia a veces nos hemos quedado en periodos pasados y no entendemos cómo tenemos que llegar a la gente. Necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento para entender hoy las luchas de la gente en cuanto a los dilemas de la homosexualidad, de las luchas mentales, del autismo. Yo estoy estudiando y estoy basándome y estoy empezando todo un proceso en cuanto a cómo vamos a integrar personas con el trastorno del autismo y sus familias adentro, porque la iglesia tiene que ser para todo el mundo. Y yo me Correcto. cruzo con personas que me dicen, la gente no me quiere en la iglesia. Yo no puedo ir con mi niño a la iglesia, pero Cristo no puede hacer una iglesia que no integre a todo el mundo. Entonces quizás los que estamos viviendo en un tiempo porque no sabemos, porque no nos preparamos, equivocado, somos nosotros. Queremos vivir como vivió o evangelizar como evangelizó la iglesia hace 200 años atrás. Pero hoy los dilemas, las situaciones son otras. Y quizás eso es lo que nos falta. No es que nos falte amor, quizás nos falta buscar más la revelación de cómo defender nuestra fe para el tiempo que nosotros vivimos. Gracias, Jacqueline. ¿Algo más quieren agregar, hermanos? ¿No? Oye, sí, Sí. profe, hoy en día las circunstancias culturales, la tecnología Ujú, nos ha convertido en unas personas, digamos, cómodas. ujú, Y eso es lo que está afectando a la iglesia. Estamos conformes con ir al servicio, estamos conformes con llevar o aprender algunas enseñanzas, ujú, pero hay más que ujú, debemos dar, debemos caminar ujú. para llevar la palabra, la verdad a la calle. Amén. Amén, hermano. Estamos totalmente de acuerdo. Oramos por eso. Hay que llevar la verdad del Evangelio a las calles. Gracias. ¿Alguien más? Yo puse una pregunta ahí, a ver si alguien se anima a contestarla. Esto es lo que tú pienses, acá estamos charlando, no te sientas nada, acá todas las respuestas son correctas. Este es un diálogo abierto, Amén. una Bueno, reflexión. Dime. Dale, yo voy a Jacqueline, aportar algo, profe. dale. Bueno, cuando usted dice allí en su pregunta de reflexión, ¿crees que hoy sigue siendo necesario defender racionalmente la fe o basta con vivirla y Mm, predicarla, verdad? ujú, Yo considero que sigue siendo necesario. mm, ¿Y por qué racionalmente? Porque la razón y la fe no van divorciadas. ujú, Eso es lo primero. Cuando nosotros entendemos que en nuestro cerebro, ¿verdad? En la parte frontal, o mm, sí, en la parte frontal de nuestro ujú, cerebro, que es donde nosotros recibimos todo lo que es la razón y cómo Dios también ujú, trabaja ujú, para darnos a conocer o revelarnos la verdad. ujú, Porque nosotros podemos leer la Biblia, sí, pero la Biblia sin revelación sencillamente sería muerta. eh, ujú, Entonces, cuando en nuestro cerebro nosotros también tenemos, y el Señor en su misericordia todos los días nos va renovando mm, esas partes que están muertas, que a veces no lo entendemos, pero yo la semana pasada estuve en un estudio, pues, que tiene que ver cómo el cerebro se va regenerando a medida de que ora y lee las escrituras. ujú, Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y lo traigo a colación porque nosotros, como hijos de Dios, no podemos dejar de defender la fe, ujú, porque esa es como nuestro sustento en parte, ujú, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ujú, La fe es como parte de es como en el ADN espiritual, yo le podría decir que como el ácido ribonucleico. Ok. Algo así, o sea, que es necesaria para que nosotros tengamos también vida. Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. en estos tiempos, la iglesia sí tiene una situación de pasividad, pero no, sí en defender la fe, pero cuando hablamos en términos que decía mi esposo, por ejemplo, de predicaciones y etcétera, Ujú, la mayoría de la gente que se está levantando en estos tiempos y que no tiene la revelación de lo que en realidad debe de hacer un hijo de Dios,
ese caminante, como se llamaban los primeros cristianos, y que también nosotros somos caminantes, porque Ujú, no hemos sido llamados a estar en pausa, sino ujú, mientras vamos caminando, también vamos ujú, evangelizando y vamos defendiendo la verdad. ujú, Y yo veo cuando usted hace la reflexión con los periodos, ujú, y yo digo, oye, mira, en el primer periodo los apóstoles defendieron la ujú, resurrección. ujú, Los padres de la iglesia lucharon por las herejías, ujú, los escolásticos, bueno, en su manera filosóficamente, y los reformadores, como Martín Lutero, defendieron, ajá, la ujú, escritura. Pero en la modernidad y la actualidad, aquí es donde está el problema. Porque creo que en la evolución también del hombre, incide ujú, en que a mayor conocimiento natural, porque eso también yo lo puedo decir desde el punto de vista científico, como matemático, como matemático uno siempre tiene que estar demostrando las cosas. ujú, Entonces, llega un momento en que uno dice, oye, ajá, ¿cómo, ajá, con esto, cómo? Y yo tengo que demostrar que eso es cierto. La ujú, gente en este tiempo está como el espíritu casi de Tomás, ¿sabe? Que ujú, tiene que ver para creer. ujú, Y eso es lo que está también influyendo en que muchos no defiendan. Además, en nuestros tiempos, en nuestras iglesias, también hay personas que, o sea, que no saben qué defender. Cuando ujú, usted decía hace rato de que nosotros debemos estar constantemente en el estudio de la palabra, ujú, ciertamente, porque ¿qué pan tú vas a dar si tú no tienes pan para ofrecer? ujú, Si yo no tengo pan para ofrecer, ¿cómo yo voy a defender una verdad que sé que es cierta, pero no tengo los argumentos o las maneras bíblicamente de poder presentar una defensa de la fe? Claro, siempre entendiendo que es desde la humildad y desde la ujú, sencillez, porque claro. Jesús también lo defendió, él defendió Ujú, su verdad, ujú, pero lo hizo desde la sencillez. ujú. Eso, creo que así. No quiero agregar más nada. Ay, gracias, Jacqueline. Muy bueno, gracias, muchas gracias. Excelente tu reflexión. Y sí, sin duda, nuestro lado racional. Ahora, ¿por qué tenemos que pensar los cristianos que las otras personas de afuera? A veces yo noto, y hablo por mí o quizás por gente de mi iglesia, que nos intimidamos los cristianos. Nos llega una persona que es preparada, es doctor o es un profesional y nos intimidamos. Si Dios nos pone enfrente de alguien con más capacidad intelectual o más preparado, no nos sentimos capaces de presentarles el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿quién dijo que Dios no nos dio razón a nosotros, que no nos dio la capacidad de razonar, de entender las Escrituras y que aparte de nosotros tenemos la revelación y el poder del Espíritu Santo a nuestro favor? Yo, ya para ir terminando, les voy a compartir un testimonio de hace muchos años, hace como 15 años atrás, cuando nosotros empezamos aquí la iglesia, teníamos una congregación también en inglés, chica, y un día hicimos un día de acción de gracias y lo hicimos bilingüe. Y bueno, yo tenía una hermana en la iglesia en inglés, Katy, que su esposo era policía americano, ateo, 100% ateo, con un carácter muy autoritario y jefe de policía, ya te imaginas. Y él vino a ese evento, fue la única vez que vino a la iglesia. Y yo compartí un mensaje, y no me acuerdo si mi esposo quien me tradujo al inglés, no me acuerdo el mensaje que compartí, pero sí me acuerdo que en algunas partes hablé de mi hermano y de la incredulidad de mi hermano y cómo Dios había tratado con él. Y cuando yo me bajé del altar, este hombre vino con los ojos llenos de lágrimas a darme gracias por la palabra. Aquí una hispana de los Estados Unidos, pastora, no anglosajona como él. Y sin embargo, Dios usó esa palabra para tocar el corazón de ese hombre. Algo Dios quiso hacer en él y lo usó. Yo creo que también parte es que tenemos que creer en quién somos en Cristo. Tenemos que estar preparados. Claro, hay que conocer las escrituras, hay que prepararse, pero también hay que creer en uno mismo. Hay que creer que si Dios nos pone, como puso a Pablo, Pablo era muy preparado, pero se presentó delante de gente muy preparada, ¿no? Y siempre supo presentarse y predicar. Pedro se paró delante de multitudes y era un pescador, no tenía mucha preparación. Y sin embargo, el poder del Espíritu y el amor por las personas, el amor a Cristo, les dieron la valentía y la fe. Y dieron
tremendos sermones y miles de personas se convirtieron a través de ellos. Así que creo que nosotros también tenemos que aprender a usar nuestra propia razón para llevarla a los pies de Cristo y para entender que nosotros somos vasos para quien Dios nos quiera usar. No tiene que ver con nuestra preparación, ¿no? Y necesitamos la fe, claro, nosotros vivimos de la fe. Siempre tiene que estar la fe en nosotros, porque Dios puede hacer por nosotros y con nosotros las cosas que Él quiera. La Biblia lo demuestra, pero creo que a veces a nosotros los cristianos nos intimidamos. Nos da miedo hablar con personas que tienen otras filosofías, hablar con personas que están muy orientadas hacia la razón, hacia la superación personal, hacia el posmodernismo. Y nos da temor de las teorías, nos da temor hablar del aborto, nos da temor hablar de lo que pensamos, de la homosexualidad, nos da temor, no sabemos a veces cómo enfrentarlo, pero nosotros tenemos que entender que si nosotros conocemos la palabra, tenemos la verdad. Solo que creo que tenemos que ser mejores conocedores de la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien más que Eh, quiera yo, agregar algo hermana, así? Yo diría, dime. este, con respecto a la pregunta que nos Ujú, hace de reflexión, ujú, creo que tiene que ser o sea, tiene que ser ambas, o sea, no puede ir ujú, la una sin la otra, ujú, porque entonces seríamos incoherentes, no ujú, habría coherencia en nuestros ujú, actos y en nuestras palabras, y por consecuente no va a haber una respuesta de las personas que nos escuchan. ujú, Eh, yo recuerdo mucho de la clase pasada el liderazgo transgeneracional ujú. Sí. Ujú, y, y a mí me impactó mucho porque yo creo que fue un liderazgo que Jesús ujú, impartió. Y ujú, nosotros, al ser imitadores de Jesús, pues debemos de representar ese liderazgo. ujú. Entonces, también me llamaba la atención de Pablo, cómo él buscaba los puntos para poder conectar con su audiencia. Sí. No les predicaba igual a todos. Ujú, Entonces, yo creo que es importante ver ujú, qué es la necesidad o cuál es lo que requiere la audiencia a la que yo le voy a hablar. Y al mismo tiempo, al ser racional, al mismo tiempo que sea coherente ujú. con mi vida y al momento de yo predicarlas. Creo que deben de ir juntas definitivamente. Ujú. Gracias, Yuridia. Excelente respuesta. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y tenemos que tener la sabiduría de Dios de saber cómo predicarle a cada persona. Muy de acuerdo contigo. Ujú. Bien. ¿Alguien más antes que terminemos quiere agregar algo? Si no, ya vamos terminando. Mm, mm. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Este, Profe, sí. yo la verdad es que al escucharla a usted hablar, pues, de como quien dice lo más básico de uno como cristiano, que es el amor, pero es algo Ujú, tan poderoso, de verdad. ujú, Al momento de uno, un gesto, uno, o sea, yo trabajo en una clínica, pues, donde todos mis pacientes, yo no sé qué son, o sea, a veces me entero, a veces no, pero ellos sienten, o sea, el amor que uno ha recibido de Dios y que uno da, la gente lo siente y no hay quien se resista a eso, pienso, bueno, hay unos que sí, pero, ujú. pero quería acotar eso, que el amor es Gracias. la clave, ¿no? Ujú. Sí. Y creo que es la prueba más grande de nuestra fe, el amor. Porque Bueno, nosotros, perdón, sí, a mí sí, me llamó dale. mucho la atención en el foro de discusión, Ujú. el foro de Vanessa, perdón, de Ivana, Mm, y cómo ella hacía este remarcaba mucho el amor, o sea, yo decía, ok, quiero estudiar apologética, eso lo sé, o sea, lo claro. supe Ujú, la materia que yo dije, ahí sí, o sea, no me quiero perder nada. ujú, Y a ver, pero ahora, ¿por qué lo quiero hacer? O sea, ¿cuál es el motivo por el que lo quiero hacer? ujú, Es para yo saber y en una discusión yo decir que yo ujú, sé o, y cuando escuché a Ivana dije, sí es cierto, o sea, el para servir desde el amor
Y yo dije, esa es la respuesta que yo quería. O sea, yo quería saber que yo lo estaba haciendo, saber para yo Mm, saber compartir desde el amor, no desde la soberbia, la vanagloria, no. Desde el amor yo decir, tengo la respuesta que, que tú me estás pidiendo, que tú mm, necesitas y quiero compartírtela. No quiero no saber qué contestarte cuando tú tengas una pregunta. Quiero tener respuestas concretas, mm, claras, y creo que la apologética es una herramienta para eso, para servir desde el amor. Sí, es cierto lo que dice Rebeca, o sea, yo creo que todo lo que sea nacido desde el amor va a mm. ser súper importante en las otras personas. Amén, amén. Dios es amor, ¿no? Y él dice, Romanos 5, Dios derramó su amor en nuestros corazones. Y sin duda lo que tiene que marcar nuestra apologética, la forma que fue Jesús fue amor, es amor, ¿o no? Vino y dio su vida por amor, sin pecado, sin nada, se dejó crucificar. Y al final del día, lo único que lo movió fue el amor. No hubo intereses personales, no hubo... Jesús hubiese podido tener lo que quería tener, era Dios, ¿no? Todos los reinos, todas las cosas, ¿no? Con las cosas que lo quiere tentar el enemigo, ¿no? La tentación, ¿no? Bueno, si eres Dios, ¿no? Pide todos los reinos, yo te daré esto. Y a veces no entendemos que la principal herramienta que nosotros tenemos es el amor, es cierto. Y nuestras palabras sirven, pero el corazón se ablanda con amor. La gente nos escucha cuando se da cuenta que realmente nos importa, que no lo estamos haciendo por convencerlas de una religión, por invitarlas a una iglesia, sino que les estamos prestando atención de verdad. Ahí la gente abre su corazón y ahí entra la razón, ahí entra los fundamentos bíblicos. Bueno, ¿por qué crees en Jesucristo? ¿Qué hay? Tú le puedes dar explicaciones racionales de nuestra fe. Pero primero todo entra por el amor. Excelente conclusión. Bueno, gracias a todos. Realmente me encantó esta charla por sobre todas las cosas. Cada comentario de ustedes aporta a la clase y a la vida de cada uno de nosotros. Así que bueno, nos seguimos viendo, seguimos estando conectados en la clase. Cualquier cosita que necesitan, saben que aquí estoy yo, está Rebeca, está Carlos, para servirlos y para ayudarlos y que están siempre en nuestras oraciones, ¿sí? Así que Rebeca, ¿tú quieres agregar algo de la clase o algo que necesitan saber ellos? ¿No? No, por ahora todo está al día. Gracias a Dios. Bueno, qué bueno. Good job. ¿Quieres cerrar con una oración entonces? Amén. Sí. Gracias, Padre, por esta oportunidad y el privilegio que tenemos de estudiar y de aprender más de la apologética. Gracias por la profesora Vanessa, por sus palabras de sabiduría que impartieron tanto a cada una de nuestras vidas en esta noche. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que todo lo que escuchamos hoy dé fruto y que lo recordemos el resto de la semana, Señor, y que cada uno de los estudiantes este, recuerde todo lo que aprendieron esta noche y cada palabra, cada concepto de las lecturas, que tú se los hagas más fáciles para ellos de entender, Señor, y que lo puedan aplicar con muchísimo amor en sus congregaciones, en sus sitios de trabajo y a los lugares en donde tú los envías a hacer esa luz, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me los bendiga. Pasen lindas noches. Bye. Gracias, Ay, bendiciones. bendiciones. Gracias, Bye. profe. Chao. Bye.